生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 151 al 155. La mañana había sido perfecta. Como era normal, Alexander se despertó con la sensación cálida y abrigadora en su hermano pequeño, que estaba dentro del útero de Olga. La luz del día entraba por los entrecejos de la ventana, y aunque habían muchos cuerpos femeninos apilados en la gran cama, en general, se sentía bastante placentero ese sentimiento de familiaridad. A diferencia de otras veces, y principalmente porque exceptuando a Lulu y Sui, todas las mujeres residentes de Asora eran sus esposas, Alexander durmió con todas ellas al mismo tiempo. La noche pasada, bueno, Alexander todavía se sentía algo como si hubiera terminado una maratón, y pudiera beber varios litros de agua. Todo esto, teniendo en cuenta el cuerpo extremadamente potente de Alexander. Ya todo tipo de organizaciones se habían resuelto, y Alexander podía estar completamente seguro de que el mundo podría caminar sin él por al menos unos días, si sus cálculos son correctos. Alexander terminó de lavarse un poco, y fue hacia el cuarto donde se habían acostado Lulu y Sui. Disculpe la intromisión. Alexander susurró y abrió la puerta. Se dio cuenta de que estaba vacía la habitación, y dio por hecho de que ellas ya se habían levantado y estaban por algún lugar en Asora. Se sintió un poco extraño por Sui, ya que normalmente el 98% del tiempo, la chica Slimer quería estar junto a él, pero suspiró con una sonrisa y no siguió pensando en eso. Por supuesto, el gran héroe Alexander casi no solía activar habilidades como área del humano dentro de Asora, ya que este era un terreno totalmente imparcial y era el lugar donde habitaba su familia, pero si lo hubiera hecho, él se hubiera llevado una sorpresa al notar la situación que existía dentro del closet de su cuarto. Pero bueno, lamentablemente, no lo había hecho. Alexander respiró por última vez, sentado con las piernas cruzadas en el jardín de la mansión, y cerró sus ojos. Originalmente, él quería hacer algo así con sus mujeres presentes, pero la cara tan kawaiis que ellas tenían mientras estaban durmiendo. Sí, Alexander no podía molestarlas de esa manera. Ni siquiera él mismo sabía lo muy wife con que él era. La rueda o ruleta delante de él, aunque estaba en sus retinas, empezó a girar sin falta y Alexander se emocionó un poco. Sí, estaba activando el gacha multiversal nuevamente. La rueda no tardó mucho en detenerse sobre una imagen descolorida, que rápidamente fue adquiriendo vivacidad. Alexander notó la forma de un objeto dudoso en la pequeña parte de niebla que había salido de quién sabe dónde. Alexander estaba algo desconcertado. Din. Felicidades, has obtenido un objeto. El objeto ha sido añadido a su inventario. Bragas de la diosa Eris. Unas bragas normales que compró Pshris, la chica que en realidad es la diosa Eris, pero que lo mantiene en secreto, en una tienda de la ciudad Axel a un precio más caro de lo que normalmente debería ser. Con una expresión sorprendida, el gran héroe Alexander vio como la ventana del sistema se desvaneció, y debido a que sacó el objeto de su inventario sin siquiera saber qué era, solo quedaron las braguitas en el aire, y al ver que éstas estaban cayendo lentamente, él tontamente estiró su mano. En este momento, Alexander se sentía complicado, se sentía extraño. Exactamente como la primera vez que experimentó la gacha, y probó uno de los platos más famosos del anime. Una parte de sí mismo estaba muy emocionada, pero por otro lado, estaba algo avergonzado. Realmente, no tengo palabras. Un largo suspiro en forma de caracol salió de su boca, y después Alexander sonrió con resignación mientras guardaba nuevamente las braguitas en su inventario. Tal artículo no vería la luz del día demasiado pronto, ya que a Alexander le daba vergüenza. Esto no era porque fueran unas bragas, bien pudieran ser las de sus esposas, sino que era lo que esas braguitas representaban. Sí, Alexander se convenció extrañamente a sí mismo. Pasó un tiempo, y después de una ligera rutina matutina de entrenamiento corporal y mental, Alexander regresó a la cocina. Rápidamente sonrió al darse cuenta del olor que venía de allí, y apuró su caminar. Buenos días.
dijo Alexander, aunque algo sorprendido, al ver que era Celestine la que se encontraba frente a la estufa con una camisa blanca de él, y un delantal por encima. Ya que bien era sabido que en los días donde no hay mucho que hacer, Celestine solía dormir hasta el mediodía, aproximadamente. Ah, Alexama. Celestine se giró, y Alexander vio su cara sonrojada y sonriente, para que en un rápido movimiento, ella estuviera frente a él. HMMHFFNG. Sus labios se juntaron, y sus lenguas hacían lo mismo. Después de 2 minutos completos... Buenos días, Celestine dijo con una sonrisa mientras se separaba de Alexander, dejando todo su fresco aliento en su rostro. Alexander estaba un poco aturdido, pero sus manos no dejaron las nalgas redondas y celestiales de Celestine. Después de reponerse, Alexander sonrió, sin duda, este es uno de los mejores buenos días que he tenido. Ejejeje. Celestine sonrió lindamente y presionó su cabeza en el pecho de Alexander. El sonrojo saludable nunca dejó su rostro, ya que todavía podía sentir perfectamente un cosquilleo en su vagina, por toda la acción de la noche pasada. Entonces, ¿estás haciendo el desayuno? ¿Las demás no se han levantado? Alexander, ahora sentado en la mesa, le preguntó a Celestine, que había vuelto frente a la cocina y encendió la estufa, mientras tarareaba felizmente y un aura muy alegre se extendía de su ser. No, Alexama, cuando me desperté me di cuenta de que era la primera en hacerlo, y al ver que ya te habías levantado, pensé en hacerte el desayuno esta vez ya veo, entonces no puedo esperar. Si Alexama, te sorprenderé con mis habilidades de esposa. Después de un tiempo... Listo, Alexama. Oh. Alexander miró el plato que Celestine puso delante de él, aunque sus ojos no se despegaron de la oscilación de los enormes opais de su esposa hasta un buen tiempo. Entonces, omelete. La nariz de Celestine pareció crecer un poco. ¿Hay un plato de omelete hecho con mucho amor y un ingrediente secreto en serio? Lo voy a probar ahora mismo. Alexander, entusiasmado, tomó la cuchara para probar de la comida hecha con amor, de su amada esposa, pensando en lo raro que es una Celestine que cocina algo. Él incluso tenía muchas ganas de descubrir cuál era ese ingrediente secreto. Alexander rió mentalmente al sentir que era como un niño, y llevó la parte de la tortilla en la cuchara, a su boca. Vaya, no sabe casi a nada más que puré de tomate. Alexander estaba masticando. Parece que el ingrediente secreto no es tan secreto. Alexander tragó y dio otra cucharada. De hecho, mientras más como, peor sabe el ingrediente secreto. Unas gotas de sudor aparecieron en la frente de Alexander. Alexander, todavía masticando, miró hacia el techo y no se podía ver su expresión, pero una lágrima solitaria bajó por su mejilla casi como si de una lluvia de una gota se tratara. Yo estoy en contra de este ingrediente secreto. Alexama. La voz algo nerviosa de Celestine sacó a Alexander de sus pensamientos. Él rápidamente miró a Celestine y le hizo un asentimiento de cabeza, para después decir, esto te quedó tan delicioso, que me salieron lágrimas de felicidad. Celestine, es como si la comida estuviera bañada en felicidad. ¿En serio, Alexama? Celestine preguntó emocionada. Alexander. Definitivamente. Jeje, deberías ver tu expresión, Olga. Anata, estaba en este momento enfrente del lago de Asora, parado frente a mi linda esposa elfa oscura. El aire refrescante movía lentamente las olas del gran lago, y las flores de allí brillaban con intensidad en la tarde. Actualmente, ya había pasado un tiempo después la mañana, cuando activé la gacha multiversal. Me dediqué a despedirme de mi familia amorosa todo este tiempo, y aunque sabía que según mis propios pensamientos, solo estaría afuera por unos días, todavía me dolía ver sus expresiones así, al notar que tenían que separarse de mí por un tiempo. Me gasté toda la mañana y el mediodía, en turnos, donde cada una de ellas venía hacia aquí y después regresaba a la mansión Notting. Ahora solo quedaba Olga, e intenté sacarle una leve risa de su hermosa cara, pero al ver que incluso Olga, incluso ella, tenía una expresión lastimosa y preocupada. No pude evitar unir mis cejas y autodespreciarme otra vez por hacer algo así. Yo, intenté hablar, pero sentía un nudo poderoso en la garganta. Con las demás chicas me fue mucho mejor, ya que aunque todavía era redundante el sentimiento de tristeza, de alguna forma me las arreglaba con promesas y demás cosas que hicieran falta para poner una sonrisa en sus caras. Todavía me sorprende el sentimiento de unidad que he desarrollado con cada una de estas mujeres. Era simplemente inmenso.
mirando a Olga que tenía su ojo visible y hermosamente dorado, un poco rojo del llanto que se aguantaba, con mis manos aparté su cabello de su cara. Olga Discordia, mi mujer, me miraba con tantas emociones que bien podría ahogarme en ellas completamente, unas emociones que ni siquiera yo mismo entendía. Pero, en mi opinión, ser amado por una mujer así, y en esta magnitud, se sentía bien. Sabía eso, yo perfectamente sabía que con Olga iba a ser más difícil una despedida de lo normal, inclusive al punto de hacerme pensar que podría simplemente quedarme aquí con ella y las demás, por toda la eternidad. Pero, no fue solo toda mi vida hasta ahora, toda mi vida normal y mi vida extraordinaria, lo que me hizo poner mi propio egoísmo al frente. Era, al mismo tiempo, una prueba que me autoimpuse a toda mi persona. Era algo que debía hacer. Era algo que yo anhelaba hacer. Abracé a Olga y descansé mi cabeza sobre su hombro. Mi cuerpo y el suyo se unieron casi perfectamente, a un 100%. Las manos de Olga también se pusieron débilmente en mi espalda. Hablé en voz baja, ya lo he comprobado, lo máximo que estaría afuera de este mundo, sería exactamente una semana de tiempo. Apreté un poco más a Olga hacia mí. Incluso aunque todavía quedara con asuntos pendientes, me prometí a mí mismo que no pasaría más de ese tiempo, no pasaría tanto tiempo sin estar contigo, sin sentir tu cuerpo, Olga. Anata. Sentí que las manos de Olga se habían visiblemente relajado en mi espalda. Por favor, Anata, Olga suavemente dijo con voz entrecortada, pase lo que pase, vuelve rápido a mi lado. Me separé de Olga y después le sonreí mientras pegaba su frente a la mía. Yo volveré aunque sea lo último que haga en exactamente una semana, esto es un pacto que me hago a mí mismo. Olga abrió sus ojos al ver la leve luz brillante que cubrió mi cuerpo. Ella sabía lo que era, y entonces, finalmente sonrió. La besé y la besé. No fue fuerte, no fue un beso francés, no fue uno explosivo, pero solo, fue suficiente. Yo sonreí, y Olga también sonrió. Bueno, entonces, hasta luego. Saludé tontamente y ella dio una risita antes de saludarme también. Anata. Olga exclamó. ¿No pueden ser más de 10, más de 10? Pensé en mi mente, ¿10? ¿No pueden ser más de 10? ¿Es esto acaso un código secreto? Olga pareció ver el signo de interrogación que colgaba de mi cabeza, seguramente, y dijo, ¿no puedes traer más de 10 nuevas amantes? Definitivamente no más. Sentí que por un momento me quedé en blanco. Fútil de Olga sonrió y entonces una expresión de impotencia se mostró en mi rostro por esta pequeña esposa traviesa, aunque también estaba un poco nervioso. Y Anata, no olvides celebrar el sábado aunque no estés con nosotros, la bebida divina no puede faltar en ese día. Está bien, jajaja. Naturalmente, sabiendo que Olga se refería al batido dulce de plátano, sonreí con diversión mientras la miraba, después de un mini shock inicial. Aunque de hecho, en ese momento no pude evitar preguntarme, ¿qué sorpresa se llevaría Olga si leyera también la novela de dónde vino originalmente Asora? ¿Qué expresión pondría cuando se dé cuenta de lo similar que es ella misma Itzloe, a los elfos oscuros de allí? Jajaja, eso sería divertido, cuando regrese se lo diré para ver qué cosa interesante sucedería. Le asentí a Olga, y entonces con un parpadeo, desaparecí de Asora. Olga suspiró y sintió una debilidad mental que la hizo tambalearse al ver que su Anata desapareció de Asora. Ella sacudió la cabeza después de un tiempo, y entonces se puso la mano en su corazón. Y con la otra tocó levemente el anillo de compromiso allí presente. Ella podía sentir débilmente los latidos de su hombre en pequeñas fluctuaciones. Claro, normalmente, para poder hacer una hazaña así, había que estar completamente concentrado y dar, ininterrumpidamente, una cantidad suficiente de magia al anillo, para sentir solo una y la más pequeña de las singulares del pequeño artefacto. Es decir, esto era algo que ni siquiera debería ser posible para los magos existentes en este mundo, ya que su misma teoría mágica era extremadamente brusca y subdesarrollada. Aunque, Olga lo podía hacer 10.000 veces más fácil que respirar. No, de hecho, ella lo podía hacer 10.000 veces más fácil que respirar desde 3 días después de que su esposo le otorgó su anillo como signo de su compromiso.
Alexander, definitivamente se sorprendería al saber que Olga podía utilizar una ligera y minúscula parte de la capacidad del anillo, al que él controlaba solo en su máximo período de poder, o de voluntad. Ya que, si bien los anillos que Alexander les dio a su familia eran algo increíblemente descomunal, eran también, en últimas instancias, algo que actuaba inconscientemente de su usuario, o en este caso, de su familia. Y nuevamente, Alexander se sorprendería todavía mucho más al saber que todas las personas cercanas a él controlan esta misma capacidad, o sea, incluso Sui, que era la persona más inexperimentada en lo que a fuerzas como la magia se refiere, controlaba con exactitud, y todo el tiempo, los fuertes y profundos latidos de Alexander, a través del anillo que Alexander le dio. Él estaba, sin saberlo, siendo monitoreado constantemente por sus esposas, su hermana pequeña, de momento, y su chica Slime, de momento. Olga sintió la seguridad y el poder relajante de esos latidos, y entonces su espíritu pudo calmarse más. Es la primera vez que estaré tanto tiempo sin Anata, Olga no podía imaginar algo así. Ella se sentía algo perdida, se sentía que una parte de su existencia faltaba. Por favor, Anata, su corazón mismo rogaba. Vuelve pronto, Olga, con ambas manos en su pecho, las bajó hacia su estómago. Después de pasar un tiempo más allí, Olga entonces regresó hacia la mansión. Ahora, el paisaje boscoso delante de mí, me hizo suspirar al reconocer que estaba todavía en este mundo, en el mundo derivado de Kuroinu. Ahora debería estar cerca de la tercera fortaleza. Siempre pensé que originalmente, probar el primer viaje multiversal que realizaría, no sería en Asora, simplemente por una absurda medida de precaución, sino que sería en Eos. O, en el mundo en sí. Me palmé las mejillas suavemente, y entonces, justo antes de empezar a desplegar mis habilidades y poderes, miré hacia la luna, que parecía verse ya, desde que era un poco tarde. Recuerdo que cuando meditaba aquí en la tercera fortaleza, me di cuenta de un rastro de divinidad que se originaba allí, o que se sentía allí. En ese momento pensé que se trataba de algún tipo de dios cliché de un mundo isekai, como sucedía en las novelas. Pero ahora que lo siento mejor, con mis ojos cerrados, el sentimiento era un poco vacío. La teoría que se estaba extendiendo por mi mente, es que ese debería ser el lugar oscuro del cual habían sido creadas, o de donde surgieron, Olga y Celestine. También, si investigara un poco más, podría descubrir por qué en Olga no se manifestaba esa cosa como una chispa divina que se manifestaba en Celestine. Pero bueno, eso tendría que ser otro día, ya que ahora, finalmente, viajaría hacia otro plano completamente diferente. Me senté allí en el lugar, con las piernas cruzadas. Mis ojos se mantuvieron cerrados todo el tiempo. Entonces, apliqué a todo mi ser, todo el poder que resguardaba. Sentí claramente que mi chibillo en Migrantian empezó a brillar con deslumbrantes colores, y el trono sobre el que se sentaba igual. También pude sentir que la energía familiar y gris envolvía mi cuerpo. Es hora de comprobar si el poder de un Overlord es suficiente para romper la ranura multiversal, HMM. Sentí el extremadamente muy raro sentimiento de que mi estado de existencia se elevaba, y también sentí que mi raza creada por mí mismo, despertó su poder latente normalmente sellado, aunque... no sé por qué, pero me dio la impresión de que algo importante se me olvidó aquí, o que se me pasó. Pero bueno, después de sudar unas gotas, por el hecho de que mi poco confiable memoria que todo lo recuerda, acaba de olvidar algún posible importante detalle, me concentré. Me concentré en el espacio delante de mí. Y allí, cortar un corte vertical se extendió por el mismo espacio en aquel momento. Podía notarlo con la visión extrasensorial y colorida que adquiría al meditar. Tal suceso fue como si de un simple papel rasgándose se tratara. Abrí mis ojos, me paré mirando hacia ese vacío negro más allá de la ranura, y después de respirar profundamente, entré hacia ese lugar. Instantáneamente me sentí muy raro. Cuando entré por esa hendidura fue como si simplemente atravesara un portal, y prácticamente no sentí nada. Eso mismo fue lo raro. Miré a mi alrededor y noté que todo seguía negro. Miré hacia atrás y vi que el área cortada en el espacio parecía cerrarse rápidamente. Hasta que unos segundos después ya no seguí viendo ese paisaje boscoso. Entonces, ahora sí, todo estaba completamente negro. La verdad, aunque existía una especie de sentimiento místico y prohibido en toda esta acción que yo mismo estaba llevando a cabo en este momento,
Solo pude pensar una sola cosa en este espacio negro, en este momento. Fuck. La sensación de haberla cagado a niveles increíbles no duró mucho, ya que después de pensar mucho más y utilizar mi cerebro, entonces la situación fue recobrando sentido. Primero, ¿dónde estaba? Si mi teoría es correcta, en este momento debería estar en el mundo intermedio que había mencionado esa diosa de la reencarnación hace unos años. Pensé en tal cosa por el simple hecho de que antes de reencarnar completamente en Kuroinu, o en Asora en sí, había llegado a este lugar. Y a juzgar por su nombre, este espacio debería ser un lugar que es como una intersección existente en todos esos 12 planos. Al menos, esta teoría me parecía bastante acertada. Entonces, segundo, ¿qué pasa con mi cuerpo? Esta pregunta naturalmente me la hacía porque noté que no podía ver nada, y al mismo tiempo claramente podía sentir mi cuerpo. Me toqué una mano con la otra, y se sentía el físico de manera clara, solo que cuando me puse la mano frente a mi cara, no se veía nada. Rápidamente, hice una pequeña llama encima de mi mano. Ah. Allí sí pude notar mi antebrazo por la luz del fuego, y suspiré al darme cuenta de que no pasó nada con mi cuerpo, solo era que la oscuridad en este lugar era demasiado fuerte. Tercero, ¿por qué no llegué a la Tierra? De hecho, si bien podía haber entrado a uno de esos mundos animes a los que tanto quería visitar, noté que volver a ver mi propio planeta de nacimiento me había hecho decidir fácilmente hacia dónde ir. Incluso pensé que era problemático, ya que podría ser complicado volver allí, por el hecho de que había muerto y eso, o también porque podría haber algún tipo de reglas de los 12 planos que no se deberían romper o algo así. De todos modos, grande había sido mi sorpresa al darme cuenta hace varios días atrás, que al igual que sucedía con los mundos derivados de todas las historias que conocía, sucedía también con la Tierra normal, con el mundo de donde yo provenía. HMMM. Sin embargo, también me percaté de que no era totalmente igual, ya que a diferencia de, por ejemplo, a algún anime, no podía ir hacia la Tierra en una línea temporal diferente de la que estaba en este momento, lo que quiere decir, que si han pasado 10 años desde que morí, entonces solo podría ir a la Tierra con la tasa de tiempo exactamente igual aunque estuviera en un mundo diferente. Pero no me importaba especialmente que hubieran pasado 10 años, para nada. Simplemente quería volver a la Tierra de nuevo, aunque fuera solo por un momento. Suspiré y entonces me di cuenta de cuál debería ser mi próximo paso. Es algo muy fácil de saber, dicho esto. Entré al mundo intermedio porque hice una ranura que me trajo hasta aquí, y para salir tendría que hacer otra ranura, así de simple. Lo que llevaba a la situación más preocupante. Estaba un 99-98% seguro que sí lo hacían, pero todavía me preguntaba si mis poderes, o los poderes adheridos de mi raza, funcionaban aquí. Ah. Solté otro suspiro, y entonces inhalé nuevamente. Estado. Hablé en esa completa oscuridad, para que la familiar ventana azulada saliera en mis retinas, pareciendo venir desde el frente. Nombre: Alexander Smith. Raza: humano, Overlord. Trabajo: mago. Vitalidad: 99, 99, 99. Fuerza: 336. Energía: 12.264, 122, 64, calidad X. Lista de habilidades. Creación, X. Memoria fotográfica, X. Asora, X. Sistema, 2, 0. Más, X. Magia herbea, X. Aquí, X. Cuerpo único, X. Alma única, X. Procesamiento de la energía multiversal, X. Rina Sharingan, X. Kaioken, X. Manifestación de la mente / energía, X. Área del humano, X. Aura normal, 95% de maestría. Ley del Overlord, X. Manos del renacimiento, X. Rayo, X. Habilidades S, X. 1. Conexión. 2. Cuerpo Dios Yan. 3. Impulso sexual conectado a la energía. Corazón único, X. Comprensión de idioma, X. Oh, ya veo. Me sorprendí al darme cuenta de cuál era el detalle que anteriormente había pasado por alto.
Y era que recuerdo mencionar mi raza, y al parecer, cuando se menciona verbalmente, el estado revela las letras como si ya se pudieran leer normalmente. Entonces vi un poco más de cerca la raza Overlord. Overlord. Sabía claramente la descripción, pero no salían las palabras. Le resté importancia a algo así, y me volví a fijar en el estado. Fuera de eso, no tenía ningún cambio circunstancial, y entonces volví a suspirar, nuevamente, porque de modo, estar en el mundo intermedio no afectaría mi poder de ninguna manera. Menos mal. Si bien ya había planeado y jugado con la autoridad que llevaba mi raza, sabiendo perfectamente que era incluso superior al nivel de esa diosa de la reencarnación, todavía estaba un poco preocupado ya que como había sido algo creado por mí, tal vez fuera de alguna manera, inválido, en este mundo. Cerré nuevamente la ventana, y entonces hice un despliegue de toda la capacidad de mi raza en sí. El aumento casi inimaginable de diferentes tipos de fuerzas era algo bastante difícil a lo que adaptarse. Era como si de pronto mi cuerpo, o yo, en general, estuviera ejerciendo una fuerza mayor de la que ejercía en ese momento, aunque me pareciera tan raro como lo era. La verdad, ahora me da un poco de curiosidad. Básicamente, estaba pensando en la Tierra, y a diferencia de antes, no podía sentir la localización de la Tierra como la sentía antes, en el mundo derivado de Kuroinu. Casi junté mis manos orando para que algo así se debiera a que el mundo intermedio fuera también algo así como una zona neutral, donde este tipo de cosas, como portales o viajes por el espacio, sería más difícil hacerlas. Y sabiendo que iría a algún lado, me concentré en el espacio delante de mí. Cortar jaja. Me reí un poco al ver el paisaje del otro lado de la hendidura, y sin pensar mucho ni siquiera dónde llevaba ese lugar, rápidamente me introduje adentro. General Poff, un tiempo indescifrable después de que Alexander partió desde el mundo intermedio. Todavía estaba en espacio negro exactamente igual que antes, siendo la única diferencia, una voz, de hombre en su treintena, que sonó repentinamente allí. ¿Oh? ¿Acaso lo habré imaginado? Todo el lugar volvió a quedar en silencio por un tiempo más. Sí, eso debe ser. La voz, onírica y abstracta, aunque claramente era masculina y adulta, pareció segura por un momento y de pronto se calló. Alexander Poff, este lugar es, miré el paisaje que se veía claramente a lo largo de mis ojos, y estaba, aunque tan hermoso como nunca lo había presenciado, bastante bizarro, si se podía decir. Era una montaña, rodeada de una gran extensión montañosa, pero la hierba, aparte de verde, era azul, incluso daba la idea de semejanza al azul del mar. Y también el arroyo que descendía de la montaña, parecía como que, dorado. Miré por unos segundos todo el lugar, apreciando la belleza y la extrañeza del mismo, hasta que vi algo en el suelo a pocos metros delante de mí. Me acerqué, y se trataba de un pequeño zorro que parecía muy pequeño, pero muy lindo. Incluso, su cola era negra, y la raya negra desde la cola hasta la cabeza le daban un toque de profunda elegancia, al ya super kawaii animalito. Y por si fuera poco, el aura de tal criatura tenía un toque de bondad increíblemente notable. Estaba en una posición extraña, y parecía tener una herida en su pequeña pata. Me pregunto, ¿quién podría dañar a un ser tan puro? Me pregunté en voz alta y entonces extendí mis manos hacia la pequeña pata del pequeño zorrito. Manos del renacimiento. Usé mi energía y una cosa que me sorprendió, fue que el gasto de energía utilizado para tal acto era increíblemente enorme. Ya que parecía que la energía que vertía en mis manos era rápidamente absorbida por el pequeño zorro por sí mismo, ya sea consciente o inconscientemente. Esto no me importó, y seguí curando la herida del zorrito con mi habilidad. Después de un tiempo, ya no estaba herido, y su expresión parecía más aliviada, en un nivel humano que se podía casi entender claramente. Tomé el pequeño lindo en mis brazos, y no pude evitarlo. Kawaii. Un grito mental fue provocado. Ya que la belleza y lindura de esta criatura era algo fuera de este mundo. Seguramente ganaría algún concurso kawaii en Japón si algo así se celebrara, y que con lo extraño que es el país, no había mucha duda que lo hicieran. Mientras pensaba, el zorrito en mis manos se empezó a desvanecer poco a poco e instantáneamente me alarmé mucho. Incluso pensé que esto no debería pasar ya que aquí no había ningún Thanos, y ni siquiera había habido un chasquido. Ni siquiera pasó un segundo, y el pequeño zorrito ya no estaba en mis manos.
Se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. ¿Pero qué? Tenía toda la intención de preguntar en voz alta, aunque sabía que no conseguiría una respuesta, pero en ese momento... Ruido sordo. Una sensación de sueño se extendió rápidamente por mi cuerpo y antes de que pudiera darme cuenta, caí hacia adelante. Me iba a dormir, al parecer. Sabiendo perfectamente en el peligro que podría estar, en una última voluntad, y en solo milésimas de segundos, abrí la ranura multiversal confiando en el poder de mi raza, y sin pensarlo, apenas pude, me tiré hacia dentro de la hendidura. No sabía por qué me había dado esta somnolencia. No sabía por qué se desapareció este zorrito tan lindo, aunque me entristecía. No sabía absolutamente ni siquiera a dónde iba la ranura, a qué lugar, o a qué mundo, ya que no podía pensar con claridad. Pero en este momento, en el momento más débil en el que me había sentido en toda mi vida hasta ahora, parecía que no tenía otra opción. General Puff, en un lugar desconocido. Se podía ver a lo largo, una gran vivienda parecida a un castillo de ensueño. No literalmente un castillo, ya que tenía detalles tan raros y mágicos que le hacían a uno preguntarse si esto era algo que de verdad existía. Dentro de este edificio, había un cuarto muy ordenado en el lugar principal. Todo el cuarto exhalaba una imagen vividamente femenina, pero al mismo tiempo, madura. No puede ser. Una voz hermosa, y casi horrorizada, se oyó desde la cama del cuarto. Pero, la sombra de una figura se paró repentinamente en la cama, y aunque sonaba sorprendida hasta la médula, rápidamente, desapareció de allí. Para reaparecer en el mismo lugar donde Alexander anteriormente, hace unos segundos, estaba. No, la figura, que se podía ver era una chica por su cuerpo de reloj de arena, negó con su cabeza varias veces dejando que su cabello rubio se meciera al aire libre. Después, la figura, con un estado de ánimo preocupado, balbuceó, Hannah me va a castigar de nuevo, y ni siquiera hice nada. De pronto, detrás de la chica, lo que parecían ser varias colas, surgieron mientras se movían lentamente, casi al mismo estado de ánimo caído que la misma chica, que curiosamente, también sacó unas orejas triangulares desde su cabeza, casi como una demi-humano, si del mundo derivado de Kuroinu se tratara. Ahora, un suspiro con la voz cálida de la chica, no pudo evitar salir de su boca, mientras se encogía de hombros tristemente. La chica, se había dado cuenta fácilmente de que hace solo unos segundos había pasado algo raro aquí. Normalmente, ella había sentido que otro espíritu celestial estaba cerca de morir, y eso era algo normal, ya que sucedía seguido. Pero el hecho de que la chispa de vida del espíritu se encendiera nuevamente, y su firma divina desapareciera en un destello, demostraba que lo que había ocurrido no era nada normal. Y esto, fue lo que le dio a la chica problemas, el que lo que pasó no fuera normal en sí. Ya que si bien ella de vez en cuando metía la pata en diferentes encargos de su superior, nunca era nada tan complicado. Y la desaparición de un espíritu celestial era un asunto grave. Al menos, era un asunto que una diosa zorro promedio como ella, no podía tratar. Pensando en encontrarse nuevamente con su superior, la chica hizo una mueca en su pequeña cara hermosa de muñeca, y un sentimiento de impotencia se podía sentir a leguas de distancia de la chica. Muchas personas pensarían que todo en este lugar estaba normal. Se podía ver un largo y diverso bosque de bambú por todos lados, el sol de la mañana rociaba ferozmente a las gotas de agua en cada planta, ya sea por el proceso de fotosíntesis de las mismas, o por alguna llovizna que ha ocurrido hace algún tiempo. Los animales se desarrollaban normalmente en este medio, haciendo lo que cada uno tiene que hacer, como por ejemplo, el contacto físico profundo que estaban teniendo dos pequeñas libélulas encima de una piedra, para preservar su no tan extendida especie. O también, el acto del ave de arriba que estaba construyendo su nido, o intentándolo, ya que sudaba un poco al darse cuenta de que los bambús no tenían muchos lugares específicos para construir correctamente un nido. En fin, todo estaba bien, todo estaba correcto. Muchas personas, e incluso, muchos animales pensarían que todo estaba normal en esta escena, pero de hecho, había un pequeño detalle que no parecía destacar mucho. Sí. Se trataba de un cuerpo humano tirado en una posición extraña encima de una piedra con varios animalitos curiosos sobre él. Por supuesto, si en este lugar estuviera presente un ser humano masculino normal, entonces lo más probable es que se asustaría al encontrar un cadáver allí y corriera como si el diablo le estuviera persiguiendo con una AK-74 en una mano y una copia de un yaoi en la otra.
Pero bueno, desafortunadamente, no se podría ver un futuro así, porque este cuerpo, no era una cadáver, no. Este era el cuerpo de Alexander Smith, un tipo que abrió un portal interplanal a través del multiverso sin siquiera pensar a dónde llegar, o a qué destino aterrizar, y como se puede ver, actualmente está en estas condiciones deplorables. Era una lástima, seguramente si aquí hubiera un dios mayor del espacio de esos que se dedicaban a enseñar a los sarcásticos y adolescentes estudiantes con paciencia, hubiera aprovechado la situación para poner un pequeño cartel de madera al lado del cuerpo tirado que diga, estas son las consecuencias de atravesar un portal espacial sin un destino fijo, como si de un consejo antidrogas se tratase. Entonces, repentinamente, se pudo ver cómo la mayoría de los animalitos curiosos que se encontraban sobre Alexander, salieron corriendo despavoridos al notar el leve movimiento del mismo. Y un poco de tiempo después, Alexander abrió sus ojos. Alexander se levantó después de moverse un poco, se sentó en la piedra debajo y entonces arrugó sus cejas. Cerró sus ojos después de calmar su respiración, y utilizó los ojos de su visión interna para comprobar algo. Lo sabía. Alexander habló con los ojos todavía cerrados al darse cuenta del detalle adicional en su dantian, y una sonrisa se extendió por su cara. Desde que fue consciente nuevamente, a Alexander no le preocupó cuál fue la causa que le hizo tener tanto sueño en aquel místico lugar, ni siquiera sospechó acerca del peligro en el que pudo haber estado. No, lo que le dio varias preguntas, fue el sentimiento adicional en su núcleo de energía. Entonces, después de ver claramente la figura del pequeño zorrito que anteriormente había curado en su dantian, recostado en las piernas de su chivillo, Alexander sonrió porque al menos en su dantian, pero el zorrito estaba a salvo. Aunque todavía le quedaban varias dudas más, Alexander activó su habilidad que hacía poner envidiosas a todas las sirvientas del mundo, limpiar, y después de sentirse refrescado y limpio, miró con curiosidad a su alrededor. Entonces, su expresión fue extraña. Estos, son bambús, ¿no? Lo que comen los pandas. Alexander sacudió un poco su cabeza. Y el 80% de todos los bambús del mundo se encuentran registrados en Asia, entonces, si la teoría de Alexander es correcta, ¿estoy en Japón?, se preguntó entusiasmado. 30 minutos después. Ya se había calmado la excitación de estar en algún país del continente asiático como Japón, y Alexander ahora mismo estaba pensando que en este momento había dos posibilidades. Primero, estaba en la Tierra normal, pero no en América, sino en Asia. Segundo, y la más probable, estaba en este momento en un anime. Bueno, no en un anime en sí, también podría ser una novela ligera o en algún manga. Por supuesto, este fugaz pensamiento le hizo a Alexander saltar de alegría como un niño pequeño, y tuvo que pasar otra media hora para que se calmara. Y actualmente, Alexander asintió vigorosamente. De hecho, todavía puedo usar todas mis habilidades, y no puedo encontrar algún tipo de restricción ya sea en mi físico, o en mi energía. Este es todo el detalle que necesitaba saber para estar aliviado. Alexander se puso la mano en su mentón, sentado en la piedra, y se fijó en su energía. Energía. 0, 5, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 64, calidad X. Se sorprendió al notar que toda su energía estaba muy gastada, ya que prácticamente, se había pasado una hora alrededor de este lugar, y también, prácticamente, una hora era solo el tiempo de ciclo que tardaba su energía en reabastecerse completamente. Y de hecho, la razón por la que pudo abrir 3 portales consecutivos desde que salió del mundo derivado de Kuroinu, fue que en el mundo intermedio y en ese extraño lugar donde encontró al zorrito, la energía se recuperó pero muy rápidamente. Obviando las energías abstractas de la nada, en sí misma. Aunque algo así como tener solo esta capacidad de energía por ahora, no lo molestó demasiado, ya que Alexander podía sentir fácilmente ese sentimiento familiar que lo abrazaba de una manera igual al aire, resultando ser la energía de la nada. Por lo que esto era un asunto que se fue directamente al fondo de su mente. Jeje. Sin embargo, mientras pensaba mirando los tallos de bambús delante, Alexander no pudo evitar reírse al recordar aquel día que en lugar de tener un contacto íntimo saludable por la noche con sus esposas, todas ellas se pusieron pijamas de pandas con Prim saltando por aquí y por allá emocionada, e incluso él mismo se tuvo que vestir igual. Los ojos de las criaturas femeninas que lo miraban en ese momento, le dieron a Alexander un poco de miedo.
Terminando de pensar en cosas aleatorias, Alexander entonces dio un salto de la piedra y se paró en el suelo, arregló un poco su ropa, para después empezar a caminar por donde quiera que sea, incluso bajando sus sentidos al mínimo, porque aunque él sabía que en Kuroin nadie podía detectarlo, actualmente no tenía idea de dónde estaba. Y al notar que su energía se recuperaba diferente en este mundo, tal vez también otras cosas pudiesen ser diferentes. Escogiendo los hombros, y un poco emocionado, tarareando una melodía famosa del grupo Imagine Dragons, Alexander continuó su camino sin preocupaciones. Como Hakuna Matata. Después de unos minutos más caminando, y aunque tenía sus sentidos físicos y sensoriales al mínimo, Alexander detuvo sus pasos. De esta manera, un débil sonido provenía desde delante, casi como una voz muy lejana, o muy pequeña. Sniff incluso. Alexander tenía la idea de que parecía un llanto. Final del capítulo.